Hoy en La Cebolla presentamos... Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio. En este capítulo nos acercamos a un oficio que respira memoria, juego y poesía, el arte del títere. En sus manos, un objeto deja de ser materia y se vuelve presencia. Se vuelve cuerpo, gesto y alma presentada. Y en esta alquimia tan simple y tan compleja, aparece el teatro en su forma más esencial. Hoy tenemos el privilegio de conversar con David Ávila, titiretero argentino que llega desde Bariloche, cuya obra dialoga con la tradición, la experimentación y la intimidad del gesto que da vida a un objeto. Bueno, David, qué gusto tenerte aquí, que nos acompañes en el CEBIS, en el Centro de Bienestar Social Xonaca, en su programa, La Cebolla. Y pues, ¿qué podemos hablar sobre el hecho escénico en Argentina? Sabemos que el hecho escénico en Argentina lleva vivo desde hace mucho tiempo, con corrientes tan populares, con una magia que se mantiene viva. Y tomando en cuenta este hecho de las artes escénicas en Argentina, a nosotros, para introducirnos un poco sobre toda tu creación, nos gustaría preguntarte, ¿cuándo es que tú descubriste que tu lenguaje era el del títere y no otro dentro de las artes escénicas? Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Muy bonita la introducción. Yo lo descubrí a temprana edad, a unos 20, 21 años. Había terminado de hacer talleres de teatro y descubrí a una titiritera. Vivía en Bariloche, pero era de la zona de Posadas, Misiones, más al norte de Argentina, cerca de la selva y Cataratas de Iguazú. Y ella tenía unos muñecos muy bonitos, muy atractivos. Yo estaba terminando de hacer una función de teatro callejero y ella estaba unas cuadras más adelante con sus muñecos. Y me propuso jugar con los muñecos cuando me quedé mirando lo que hacía. Y ahí sentí algo distinto, nuevo, que me atrajo mucho. Luego el mismo profesor de teatro que tenía en ese momento hizo una función de títeres. Y entonces en Bariloche cada vez que se presentaba alguna obra de títeres yo iba a mirar. Pero era muy joven y no entendía bien qué salida laboral podía tener o cómo me podía dedicar a ello. Así que con el paso de los años pude ir tomando confianza y acercándome un poco más a este lenguaje. Un poco esa es la historia. Hoy tengo 43 años y hace 10 que me dedico profesionalmente. Bueno, ya que llevas 10 años en esto de los títeres, nos gustaría saber qué implica ser titiretero en Argentina hoy en día. Qué pregunta importante. Para mí es un trabajo muy gratificante. Por momentos, por supuesto, se pone difícil a nivel económico, pero es un trabajo muy gratificante el poder llegar de manera afectiva a públicos como infancias, incluso gente mayor que lo valora muchísimo. Sin ir más lejos, la función que pude brindar aquí, en este espacio tan importante, hubo presencia de mayoría de gente adulta. Y bueno, y también el trabajo les llegó. Yo estaba muy nervioso, era mi primera función en México. Y me trataron de una manera muy amorosa. Entonces eso es lo que permite el títere también. Llega de una manera muy afectiva y también toca, como mencionaron ustedes en la introducción, como una memoria afectiva. En Argentina hay mucha tradición de poder hacer obras de títeres en las escuelas. Entonces todos tenemos algún recuerdo, aunque sea lejano o un poco difuso, de haber visto de pequeños una obra de títeres. Y quizás no nos acordamos ni el nombre de la obra ni de qué trataba, pero queda como registrado en la memoria. Entonces el títere muchas veces despierta eso también, en gente mayor o gente adolescente que me comenta que hace como 20 años que no veía una obra de títeres. Bueno, y a su vez yo trabajo un formato que me permite trasladarme a distintos territorios. Me gusta mucho trabajar en escuelas rurales, en poblados pequeños. Uno de los propósitos de la compañía es ese, poder de alguna manera garantizar un derecho cultural y disminuir ciertas barreras geográficas, económicas, sociales que no permiten que cierta población acceda, ¿no?, a un evento de este tipo. Pero sí, siempre hecho con técnicas muy artesanales, muy rudimentarias, con mucho amor y dedicación, pero es un arte para mí de la simpleza y de la ternura y del encuentro, ¿no? Como todo evento teatral, busca el encuentro con el público.
Lo que mencionas nace de algo muy sincero y muy bello, y en lo personal yo te quiero agradecer por esa increíble labor. Creo que cuando alguien se introduce a las artes escénicas, o por lo menos a la inmediatez de lo que vive el encuentro escénico hoy en día, de querer la espectacularidad, el reconocimiento y la fama, y olvidarnos de esta parte del encuentro con todo tipo de personas, cualquier condición, tanto socioeconómica como política, como cultural, religiosa, ideológica, creo que esa es una de las cosas más bellas en el hecho escénico, trascender todas esas barreras, y más que nada tú en esta labor desde el títere, ¿no? Ahorita como lo mencionas, pues sí, y lo mencionábamos, vienes desde Bariloche, desde Argentina. ¿Cómo es tú que llegas a México y qué traes a México? Entendemos que traes una obra, ¿no? Sí, sí. Muchas ganas de probar todas las comidas. Tienen una gastronomía mundialmente conocida. Bueno, esa es una de las ganas que traigo de comer. Pero bueno, en Bariloche yo trabajo en un grupo de máscaras que está dirigido por un gran artista plástico y mascarero. Y él ha viajado muy seguido a México y siempre me contaba sus historias de por aquí, titiriteros y titiriteras que han venido o que vienen cada año a trabajar también. Digamos que dentro del ambiente artístico en Bariloche, México es un lugar que hay que conocer sí o sí, por su profundidad cultural, por su historia, por su riqueza, justamente, ¿no? En la gastronomía, en la cultura, la tradición de máscaras, de títeres. Para mí es como estar en una región que es como un faro, ¿no? De alguna manera. Siempre vimos a México con mucha admiración, con mucha, eh, sí, con muchas ganas de conocer. Es la primera vez que vengo, pero yo anhelo hace bastante. Tal vez antes no me animaba o sentía que era muy costoso venir hasta aquí, pero de a poco la práctica en títeres me ha ido fortaleciendo y cada vez uno eh, se anima un poco más, ¿no? Me ha tocado viajar bastante por Argentina y bueno, así fui también entrenándome en los viajes, pero y traigo una obra que está basada en algunos clásicos del teatro de títeres nacional argentino, de los cuales yo hago interpretaciones muy libres, pero que me han servido como punto de partida, ¿no? Y, y también tratando de mantener vigente la tradición del títere de guante, que en Argentina es muy, muy importante, tiene bastante historia, bueno, como aquí también, y que también permite tener un teatro que es bastante trasladable, ¿no? Yo he podido lograr guardar todo en una maleta y eso me va a permitir, espero, moverme con la mayor comodidad posible. Y, y bueno, no esperaba llevarme nada, pero el otro día, luego de la función, me regalaron dos marionetas de juguete que son muy tradicionales, con sus cabecitas modeladas en barro, cerámica. Entonces, no esperaba y de pronto la gente es muy generosa y amorosa. Y también se comenta mucho eso de allá, de ustedes allá, digo, ¿no? Como esa calidad humana que tienen a la hora de recibir, en particular a la gente de Argentina. Es algo muy marcado, sí. Primero, felicidades y creo que es lindo cuando viajas haciendo lo que te gusta. Creo que eso es muy hermoso y que te deja mucha riqueza, ¿no? O sea, como muchas experiencias. Mencionabas hace rato que tienes una compañía y a mí me gustaría saber cómo funciona, cómo se llama, que nos platiques y sobre todo qué tipo de historias cuentas con ella, qué tipo de historias te gusta contar. Bien. La compañía se llama Títeres al Viento y está integrada por Valesca Baradit, que es una amiga proveniente de Valparaíso, Chile, pero que hace bastantes años está radicada en Bariloche, y a ella siempre le encargo la labor de pintura de los títeres. La obra que traje, los títeres están pintados por ella. Luego Nancy Videla, que se encarga de toda la parte de vestuario, costuras, y también allí hace la operación de luces, la técnica. También es la mamá de mi hijo, mi compañera de vida, y también siempre está sosteniendo todas mis locuras, ¿no? Uno siempre está imaginando y tramando cosas, y bueno, la pobre mujer es la que tiene que escuchar todo eso. Divagues que a veces terminan llevando a buen camino. Y en cuanto a las historias que me gustan, en particular esta, me gusta brindar
al menos unos 40 minutos de comedia, de distensión. Me parece que es importante de alguna manera poder divertirnos, pasarla bien, aunque sea por un ratito pequeño, en un mundo tan hostil, ¿no? Y eso es como que pasa por el cuerpo, por el espíritu y de alguna manera a mí me transforma, me genera algo muy bonito adentro, espero que la gente también. Pero también tengo obras escritas propias que tienen como temas, tengo una donde es una niña que ha perdido a su mamá, que su mamá se le murió, todavía no ha sido representada, pero me gusta mucho escribir, tengo libros publicados, me gusta mucho la dramaturgia. Luego escribí una que cuenta un periplo de una niña de la zona cordillerana que no conoce el mar y un niño de la zona de lo que decimos Valle Medio, en nuestra provincia. Allí las provincias son como los estados aquí, son como divisiones geográficas territoriales. Y el niño viaja a la cordillera a conocer la nieve. Y entonces hacen un periplo en tren, allí tenemos un tren que atraviesa de cordillera a mar y va por distintas regiones muy diversas, muy diferentes, zonas de campo, pueblos, campesinos muy sacrificados, con climas muy adversos, pero que tienen una riqueza cultural muy variada. Y esa obra intentaba hablar de eso, como de la riqueza cultural de nuestra provincia. Luego tengo una que es un gato que se apropia de la vereda por donde todos los vecinos pasan cada día y eso genera el conflicto con cada vecino que quiere pasar hasta que un personaje que es un ratón se le ocurre ponerse una máscara de perro para espantarlo y que se deje de ser tan pesado. Em, ¿Cuál más? Bueno, después escribí una para adultos que pude estrenar este año y eso ya habla un poco más de la marginalidad, de la explotación, los grandes temas adultos también, ¿no? La muerte, la explotación laboral, el trabajo, el no trabajo, la soledad, es un poco algunos de los temas que trato de tocar en mis obras, ¿no? Que siempre tienen un acompañamiento de este grupo que menciono, más otra gente que también me ayuda en la construcción y en el sostén, ¿no? Esto requiere de mucho sostén familiar, de amistades, de la comunidad. Si no, se hace muy difícil. Es interesante escuchar cómo no estás viajando solo, estás viajando con toda una historia, con toda una familia, con todo un equipo que te apoya, aunque en escena tú mueves a 4 títeres tú solo, 5 más, ¿no? Pero hay toda una carga de una historia profunda detrás de ello. Entiendo yo que estás aquí en México en particular, aquí en Puebla, México en particular presentando una obra, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco sobre ella? Sí, un poco les mencionaba, se llama Pequeñas Historias Titiritescas. Tuve el placer de presentarla aquí en el CEBIS y también la voy a presentar en el Espacio Cultural Caruso. Y es una obra que consta de breves historias, una detrás de la otra, con un presentador que las anuncia y uno de los personajes que le impide hacerlo, entonces se da como una especie de peripecia, de juegos entre un presentador y una gallina que interrumpe su tarea de presentar. Y luego vienen personajes como un abuelo y su nieto, un abuelo que tiene un ataque de hipo, que es una obra que escribió Guaira Castilla, un titiritero muy conocido allí en Argentina, de la cual yo hago una versión muy libre. Después me pareció interesante traer una historia de la muerte que se enamora de un paisano que viene de una fiesta, ¿no? Y, y me pareció interesante poder traerla aquí, dada la tradición que tienen ustedes en cuanto a catrinas, calaveras y etcétera. De hecho, aquí tenemos dos al lado. La tercera historia cuenta la misma gallina que interrumpe a este presentador, pone un huevo y hay una campesina que se lo quiere comer, muy mala ella, y bueno, es un poco el conflicto entre que se lo come y no, y nace un pollito del huevo y termina también ahuyentándola por su prepotencia, por su maldad, ¿no? Y la obra tiene como apertura musical una marioneta que toca el violín y un cierre, que es como, me parece, esa marioneta tiene otra historia y la uso para trabajar en la calle, pero cuando empecé a ir a comunidades rurales donde no habían visto nunca una marioneta de hilo, decidí como integrarla de alguna manera a la obra y poder brindar un poquito más de estímulo y algo más de variedad, ¿no?
Tiene, la mayoría son títeres de guante, tiene algunos de varilla, muy sencillos, y bueno, esta marioneta de hilo. Y es la obra con la que más viajé, como decimos allá, mi caballito de batalla, la que me ha permitido conocer muchos lugares. Y es la que postulé a este Festival de Títeres de Morelia, que es la primera razón por la cual decidí venir, ¿no? Una propuesta laboral. Y luego pude, gracias a la solidaridad de colega Sandra Reyes, de aquí de Puebla, Raúl Mata, de Monterrey, que me va a llevar a pasear por Salamanca, Guanajuato, y toda la gente que voy conociendo que me brinda apoyo, ¿no? Como para poder desarrollar esta gira que va a durar hasta el 1 de enero. Bueno, estaba escuchándote y entonces me nació una duda genuina y quería preguntarte alrededor de cuántos títeres has construido en tu vida como titiretero, cuántos títeres tienes, cómo es la construcción, eso me causa mucha intriga. Bueno, yo aprendí mucho con este maestro que les comentaba, que se llama Quique Mayer, a modelar arcilla. Por ahí no soy un gran escultor de arcilla, pero la técnica ayuda un montón, porque luego la arcilla se hace en moldes de yeso y luego la cartapesta, que es papel con cola de carpintero o engrudo, que es una mezcla de harina con agua cocido. Llevamos construidos, yo creo que más de 30, 40 títeres. Sí, más los que voy comprando, o hay la familia de un titiritero de Bariloche que trabajó como 40 años en el pueblo, muy conocido por jugar todas las escuelas y jardines de infantes. Cuando él falleció, a los 2 años la familia decidió darme de gran parte de sus títeres, así que también tengo títeres heredados de él. Y sí, en mi casa me quieren matar porque se va haciendo. Ahora estoy construyendo un tallercito se va haciendo un lío de títeres y cosas de distintos tipos, ¿no? Lo que llamamos títeres de mesa, que trabajan sobre una mesa como espacio escénico, guantes, esta marioneta, algunas siluetas planas para sombras. Me gusta mucho el kamishibai, que es esta tradición japonesa de contar una historia mientras se deslizan las imágenes, un teatrito de madera. De las más diversas, sí, no sabría decirte cuántos, pero. Y después la construcción también varían los materiales en función de la historia que uno quiere contar o de las habilidades que tengamos, ¿no? Y siempre pido ayuda y me gusta involucrar. Ya no soy de construir solo mis títeres, me gusta mucho invitar a alguien que pinte, a alguien que haga la costura. Y entonces, como mencionabas antes, traigo una obra que en realidad también tiene el trabajo de varias personas detrás, ¿no? Y eso a mí me produce mucho placer. Poder compartir el trabajo, abrir la posibilidad de que seamos varios desarrollándonos en eso, ¿no? Lo hace más enriquecedor, más bonito. Creo yo en lo particular que este tipo de intercambios de culturales donde una persona como tú con una larga trayectoria y con toda una historia detrás, tanto de grandes maestros como de un linaje familiar que también ahora está involucrada tu esposa y me imagino que en un futuro también tu hijo y que también va a cargar con muchísimas historias, ese tipo de cosas que nutren y siguen haciendo crecer el encuentro del teatro, pero no solo con el espectador, sino entre los mismos artistas y creadores escénicos, las personas que tienen la oportunidad de verte el día de hoy o mañana aquí en México y en Puebla y en otros estados, es toda una fortuna el poder escuchar tus historias y el tenerte aquí. En lo particular hablo desde el hecho de que nos encontramos ahora en la cabina del CEBIS, agradecerte este espacio. Lamentablemente nuestro tiempo es limitado y pues no alcanzaría para escuchar el montón de historias que tienes por contarnos, toda la técnica actoral titiritera que has descubierto tú sobre las tablas e incluso sobre el estudio y la formación formal, valga la redundancia, pues todo eso, ¿no? Es un mundo muy vasto, muy lleno de los títeres, muy bello, muy noble. Y para ello, ya en una de estas últimas preguntas, a mí me gustaría escucharte, o sea, a ti, David, que te encuentras tú ante una versión más joven de ti mismo, que recién empezaba en el oficio, ¿qué le dirías sobre este oficio del titiritero? ¿Qué advertencia, consuelo o impulso le darías desde la experiencia que hoy en día tienes? Qué linda pregunta. Le diría que siga así, que siga así, que busque más apoyo. Muchas veces me ha costado mucho pedir ayuda frente a situaciones que por ahí no sabía resolver artísticamente o laboralmente.
pero ese joven que fui me ha traído hasta esta mesa a compartir esta charla tan bonita con ustedes. Así que creo que le diría eso. Y sí, creo que diría eso, que siga profundizando. Em, bueno, me han hecho una serie de preguntas muy profundas, muy lindas, así que se los agradezco un montón. Y lo mío es muy modesto igual, pero hecho con mucha pasión, digamos. Es una de las actividades que más me gratifica. Los títeres, las máscaras. Así que, bueno, va desde ahí, desde el corazón hacia otro corazón que siempre está receptivo, ¿no? Mirando una obra de títeres. Ay, qué bonito. Y yo así, a punto de llorar. Sí, yo también. No, pues muchísimas gracias. En verdad agradecemos tu experiencia, este fragmento de vida que nos compartes ahora aquí en el CEBIS. Me parece muy hermoso todo lo que dices, porque aquí en el CEBIS justo hemos aprendido que la comunidad hace maravillas. Y encontrarte aquí platicando todo esto que nos cuentas, para mí es un momento hermoso. Para todos nosotros creo que estamos aquí en cabina compartiendo esto contigo. Así es que muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu labor, muchas gracias por todo. Lo Y mismo digo. Totalmente agradecido. Un placer esta entrevista. Y ya solo para terminar, claro, a todas las personas que escuchan esto, ¿cómo podemos encontrarte a ti? ¿Cómo podemos encontrar tu trabajo? ¿Cómo podemos seguirte? En la cuenta de Instagram, que trato de llevarla lo mejor posible, pero me cuesta, es Títeres al Viento, todo junto. Y ahí van a ver las cuentas de las compañeras que mencioné y mi cuenta personal, que es la que más uso, que es David-Titiritero. Desde ahí van a poder llegar a las otras cuentas y los otros trabajos. pues muchas gracias, esto fue todo por el capítulo de hoy y yo soy Fer de la Cruz. Y yo soy Alado Osorio y te deseamos lo mejor en este encuentro, que llegas aquí en Puebla y lo próximo que te espera de lo que vas a conocer en México, lo mejor para ti y lo mejor para el hecho escénico que estás realizando, el increíble labor sobre mantener viva la tradición de los títeres, no solamente en Argentina, sino que ahora estás trascendiendo las fronteras y las barreras del mismo lenguaje teatral. Entonces, Nosotros fuimos Radio La Cantera, esto es La Cebolla y nos escuchamos en la próxima. Adiós.